y presentar el comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de debate. Muy buenos días a don Álvaro Albelo, hijo. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez. Buenos días al país. Brevemente, en esta introducción, el tema de la frontera en el día de ayer lo abordamos, sobre el tema de la inseguridad, y en el momento en que estábamos nosotros abordando el tema, un grupo de haitianos desarmaban a un oficial del CEFRON fronterizo, le dieron una paliza y lo desarmaron y le quitaron su fusil. En el momento en que ayer... Vi la fotografía. En el momento en que nosotros ayer estábamos abordando el tema que tiene que ver con la seguridad fronteriza, las autoridades detectaron una transacción de cientos, de miles de municiones para fusiles M16 y armas automáticas. En el momento en que estábamos analizando el tema de la seguridad fronteriza en el día de ayer, se tuvo que cerrar de manera temporal el paso del Carrizal debido a que una horda de haitianos rompió la compuerta del lado haitiano en Belader para cruzar a la República Dominicana. Y en el momento en que nosotros estamos haciendo este comentario, probablemente se estén desarrollando otros acontecimientos. Y siempre he dicho que lo peor de todo es no hacer nada. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Lo peor es no hacer nada. Miren, otra cosa brevemente es el tema del Aeropuerto Internacional de las Américas. Ahí vemos, como dice, que se compran decenas de camiones de agua todos los días porque el aeropuerto resulta que no tiene agua. Es una vergüenza. Porque solamente con los costos que tiene de tributo y de pago de tasa que tiene ese aeropuerto, era para que al día de hoy nosotros no estuviésemos viendo quejas tan elementales como falta de agua en un aeropuerto, que parece que la denuncia que está haciendo Aerodón no sé a quién se la hace. No sé a quién se la hace. Y no tiene tampoco sentido común de entender que nosotros somos un país turístico. Yo me imagino ahora el hazmerreír, ¿verdad?, de todas las agencias internacionales que compiten con nosotros en materia de turismo, coger una información de esa naturaleza, Rosendo, colocarla en los portales de toda la competencia de turismo a nivel internacional y decir: la cuna del turismo del Caribe, su principal aeropuerto de la ciudad, no tiene agua y tiene que comprar agua con camiones porque carece de un sistema de agua adecuado. Porque tampoco tienen sentido común. Cosa que tal vez tú puedes resolverla de manera administrativa. Entonces la expresa como una queja quejándote a ti mismo. Y yo digo, ¿y del dinero que se paga ahí? El dinero que se paga ahí. El dinero que se paga. No me pueden decir a mí que no hay posibilidad de que usted pueda tener una autonomía de suministro de agua que permita satisfacer las necesidades hasta con pozos mínimas de eso. Tubulares resuelven ellos ese problema. Con el tema del pozo, porque ahí nadie toma a la orilla del mar. Sí, claro. A la orilla del mar. No, y no tiene que ser necesariamente. No, pero yo te digo a la orilla. A lo que te digo es que no me pueden alegar, no me pueden poner nada. Pueden poner hasta, si quieren pueden poner hasta una planta desalinizadora y suministrarle agua a Punta a Caucedo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No, al multimodal Caucedo. Y suministrarle agua hasta Boca Chica si quieren. Pero no me pueden estar alegando ese tipo de falta, señores. ¿Verdad que este país está fuñido? Miren, yo quiero entrar en un tema que para mí es un tema fascinante porque me encanta. Bueno, antes de entrar a ese tema, quería decir ahorita, José Luis, sin ánimo de entrar en debate, pero solamente como colocar un paralelismo a propósito de la guerra de Ucrania, que cuando yo veo lo que está ocurriendo en Mariupol y leemos lo que ocurrió en Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, de verdad que hay que destacar la valentía de ese pueblo. Resistir la invasión de un ejército tan poderoso como el ejército ruso, tal y como el pueblo ruso resistió y contuvo el avance de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial,
a raíz del ataque de la ocupación militar alemana a Rusia. Sabe, Felipe, que la historia es cíclica y la guerra, por más que avance, sigue teniendo aspectos muy básicos que nunca cambian. Desde la época antigua tú has leído sobre los sitios, el estado de sitio, claro, que no era más que rodear una ciudad y dejar que muriera por inanición, cortándole todos los suministros, agua y ahora energía. Y esa situación, señores, no hay guerra de ocupación que no la repita. En el mundo en el que nosotros vivimos hoy, las grandes situaciones de hambruna, por ejemplo, ya no ocurren porque no se produzca alimento. Ocurren porque Yemen, Somalia, en estado de guerra civil o de guerra declarada, no hay la infraestructura ni la logística para que el alimento pueda llegar. Imagínense ustedes entonces lo que, como dice Felipe, ahí se está viviendo en Stalingrado. Y lo último que te digo, Felipe, las ratas pasaron a ser parte del menú en los últimos días. Claro, sí, porque no había más nada. Así es. Sin embargo, resistió ese pueblo y triunfó. Miren, esa es la diferencia cuando tú haces una invasión a una ocupación. La invasión la hace cualquiera. O una expedición punitiva, o un ataque solo de bombardeo aéreo. La invasión la puede hacer cualquiera. Pero ocupar. La ocupación que la hace el ejército de infantería, donde esa batalla tienen que darse en batalla de trinchera, y ahora en las ciudades modernas, esquina por esquina, cuadra por cuadra, apartamento por apartamento, edificio por edificio. No hay. O sea, no hay forma de que tú puedas ser exitoso. En el mundo moderno de la doctrina bélica, Felipe, no hay reto más difícil de descifrar que la guerra urbana. Así es, eso es una carnicería. Así es. Miren, yo quiero decir lo siguiente. El gobierno, a principio, cuando el presidente Luis Abinader se inauguró, habló de la unificación de las agencias oficiales de inteligencia en la República Dominicana. Y anterior de la juramentación, más que la unificación de la agencia, aquí habían una mesa de agencias intergubernamentales, y esa mesa de trabajo era en la cual se le permitía a los diferentes jefes o coordinadores definir una serie de políticas públicas en materia de seguridad interna, amenazas externas, sobre todo, pero también apoyar a la policía en materia de seguridad ciudadana. Entonces se dividieron en 3 ejes fundamentales, por eso hablo: seguridad ciudadana, amenazas internas y amenazas externas. Y ahí se discutían una serie de detalles y de cosas. Bueno, como resultado de eso surgió el C5, que funciona en las Fuerzas Armadas, que es un centro interagencial. Ese C5, que es el centro de operación interagencial. Ahora bien, ese C5 está compuesto por todas las agencias intergubernamentales. Y ahí se procesan todas las informaciones que son sensitivas. Ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno del presidente Luis Abinader ha tomado una decisión, y es someter un proyecto de ley que hoy reposa en el Senado y que está bajo estudio, sobre la unificación de todas las agencias gubernamentales, un proyecto de ley que abarque al Departamento Nacional de Investigaciones, DNI. Tú sabes que a veces tú gobiernes, yo siempre he dicho que una cosa es el gobierno ideal, que es el que tú tienes en tu cabeza, el que tú tienes en tu mente, cuando tú estés en la oposición, pero tiene el otro, que es el gobierno real. El gobierno real. Entonces, hay una especie como de dicotomía entre el gobierno ideal y el gobierno real. Y a veces tú, cuando estás en la oposición, te planteas utopías, porque piensas que pueden ser aplicadas desde tu punto de vista, pero tú no estás en el Estado, tú no estás dirigiendo el Estado. Ahora bien, cuando ya tú estás al frente del Estado, tú te das cuenta de la complejidad del Estado, y te obliga, aunque no necesariamente sea variar la visión que tú tienes, pero sí a readecuarla a la realidad que implique el Estado per se, porque el Estado es un sistema. Entonces tú no puedes crear mecanismos que atenten contra el sistema de organización del propio Estado, porque entonces eso estaría conspirando contra el fortalecimiento de las propias instituciones del Estado. Te voy a hacer una pregunta así rápidamente, y no solo a ti, Felipe, abierta. ¿Existen las universidades dominicanas, incluyendo la pública,
dentro de la carrera de administración en cualquiera de sus áreas, por ejemplo la ingeniería industrial es una ingeniería de administración, aunque de otro tipo, existe una mención dentro del grado para administración pública. Yo creo que de posgrado tal vez, pero de grado no. Francia, y que me perdonen por poner un ejemplo tal vez un poco forzado, tiene la ENA, la Escuela Nacional de Administración. Casi todos los ministros franceses del pasado medio siglo han salido de ahí, son los enarqués, como le llaman allá. ¿Y por qué hago esta mención, Felipe? Porque así como la administración de las empresas exige unos conocimientos teóricos y prácticos, el Estado, dentro de su legislación, dentro de sus códigos, dentro de su ley de compra y contratación, dentro de sus leyes sustantivas, hasta administrar un ayuntamiento, tiene la ley 176-07, unas formas. Entonces, ese tipo de cosas a mí me preocupa, que mucha gente llega al Estado a conocerlas. Una vez tiene el poder y a veces ni siquiera se toma el tiempo de conocerlas. Quiere manejarlas como puede y como se le dé, casi siempre rozando la legalidad. Y ahí entra un dilema muy grande de la gobernabilidad. La UAS no hace tanto que inició un programa en administración pública, pero desde hace mucho tiempo, desde los programas de maestría, diplomados, posgrados, se tienen varias especializaciones. Pero no de grado. No, en grado sí. En la UAS tiene un programa en administración pública. No tiene mucho tiempo, pero sí tiene un programa. No sé cuántos estudiantes tiene, no sé si la matrícula es amplia. Lo que sí es que tiene la oferta presentada al universo estudiantil. Entonces, yo decía, se crea el proyecto de ley, crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Es el mismo DNI, en vez de decir Dirección Nacional de Investigación, pasa a ser la Dirección Nacional de Inteligencia. Y ese proyecto de ley dice que se crea un sistema nacional de inteligencia donde los órganos que tienen que ver con eso ahora estarán bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia, que no es lo mismo que investigadores o investigaciones. Entonces yo digo lo siguiente. ¿Esto descubre el agua tibia? No. Nosotros como Estado tuvimos una Dirección Nacional de Inteligencia concentrada en un solo organismo en la República Dominicana. Y estamos hablando del Servicio de Inteligencia Militar, que dirigió el coronel John Aves García. El Servicio de Inteligencia Militar, aquí había una sola agencia, concentrado todo el poder en este señor. Y este señor tenía un poder tan grande, que era quien podía determinar, obviamente en dictadura, quién vivía, quién moría, quién podía respirar menos, quién podía respirar más. Y se creó un suprapoder a través del CIN, que se llegó a colocar por encima de los estamentos militares y policiales, por encima del propio gobierno. Lo que nunca tuvo Johnny Aves García fue poder estar por encima de Trujillo. Porque la concentración de la información de inteligencia en estado democrático, en estado de dictadura, son perniciosas. Y este ensayo que hoy está haciendo este gobierno no es nuevo. Ya la República Dominicana lo ha tenido con consecuencias fatales. Entonces, Estados Unidos, que es el ejemplo que aquí todo el mundo toma, tiene distintas agencias de investigaciones criminales y de inteligencia. ¿Por qué? Y eso lo hizo también Balaguer. Balaguer logró dividir las Fuerzas Armadas y permitía, por ejemplo, que los servicios de inteligencia del Ejército le sirvieran una información, el servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea le sirven otra, el DNI otra, la policía tenía una policía política. Recuerden el servicio secreto de la Policía Nacional. Y eso le permitió a Balaguer establecer un sedazo de la información para poder tomar decisiones. Cuando las informaciones le llegan a usted concentradas de una sola agencia, no le permite a usted, presidente, sedacear informaciones.
Entonces, ¿qué va a ocurrir acá cuando se concentren todas las informaciones a través de la Dirección Nacional de Inteligencia? Bueno, entonces vendrán las investigaciones y las agencias privadas que al final van a ser las que van a tener que sedaciar las informaciones que ofrece el DNI. Porque se supone que si a mí me llevan una información de inteligencia de un departamento tan importante como la Dirección Nacional de Inteligencia, como presidente de la República, yo no puedo decirle que no, porque usted que concentra todas las agencias interagenciales. Pero yo le voy a poner otro ejemplo. Y si hay un tema sensitivo que involucra a un militar o que involucra a un individuo que está vinculado directamente a una acción, por ejemplo, conspirativa dentro de ese departamento, ¿cómo llega el presidente de la República? Así es. ¿Cómo llega el presidente de la República? Entonces, a veces nosotros estamos sentados en la oposición, en un cuarto frío, escribiendo, idealizando una serie de cosas y pensamos que es bonito. Y no sabemos que a veces la realidad del Estado nos da en la cara. Las agencias independientes de inteligencia que tienen los organismos militares y que tiene el Estado Dominicano no son casuales. En todos los países del mundo, y usted tiene, por ejemplo, que los Navy tienen una dirección de inteligencia. 16 hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 16, gracias, José Luis. La hacen es con el objetivo de permitir filtrar la información y garantizar la veracidad de las informaciones que ofrecen una de esas en un momento de crisis. Llévatelo, Cundo.